Cuando miras el código, toda la energía que hay allí, y toda la geometría sagrada contenida en él llega a tu cerebro y provoca algunos cambios. Sí, puede que no sean cambios visibles o cambios en sus cuerpos, pero son cambios de conciencia. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos. Yo soy el Arcángel Miguel. No podía permanecer fuera del viaje de la ascensión. Muchos de ustedes están pensando que no está ocurriendo nada, piensan que observar un dibujo es realmente algo que no traerá nada, que no cambiará nada en sus vidas. Lamento decirles que están equivocados, porque cada código de luz aquí presentado actúa directamente a través del tercer ojo y en la glándula pineal de cada uno de ustedes. Cuando miras el código, toda la energía que hay allí, y toda la geometría sagrada contenida en él llega a tu cerebro y provoca algunos cambios. Sí, puede que no sean cambios visibles o cambios en sus cuerpos, pero son cambios de conciencia. Cada uno de ustedes en este viaje hacia la ascensión vibra en una determinada frecuencia, que depende de una serie de factores que configuran su vida. La comida, su entorno, sus hogares, sus familias. Todo esto influye en tu vibración. Pero al mirar cualquiera de estos códigos, inmediatamente una buena cantidad de vibración y energía se transmite a cada uno de ustedes, haciendo que evolucionen, haciendo que aumenten sus vibraciones. ¿Y qué pasa cuando aumentan las vibraciones? Reciben más luz. Todo es proporcional. Cuanto más alto vibres, más luz recibirás. Entonces, entiende que nada tiene que ser tan explícito, que no es necesario que sucedan locuras, que nadie de un momento a otro estará lleno de regalos, o sentirá las cosas de manera muy diferente. Todo esto es muy sutil y muy gradual. Solo puedo decirles que desde el inicio de este viaje, muchos ya han alcanzado picos de frecuencia muy interesantes y, efectivamente, a través de estos picos están experimentando algunas situaciones diferentes. Pero no todos ustedes sentirán esto. Como dije, depende de muchos factores. Hay algunos de ustedes que se toman en serio el caminar, el comer, la postura, el hablar, el pensar. Se aislaron de los lugares concurridos. Muchos dicen ahora: ah, pero es así de fácil. Quiero ver progreso donde hay ruido, donde la familia no está de acuerdo, donde todo es contrario a lo que queremos hacer. Estoy de acuerdo. Estaré de acuerdo contigo. Incluso diría que ustedes, que están en estos ambientes en los que es casi imposible vibrar alto, están mucho más preparados que los que viven lejos, que viven en tranquilidad. Porque para ellos, el mundo es eso, y sabemos que no lo es. Pero puedo decirles que cada uno tiene su parte. Si estás en ambientes ruidosos, una familia que no está de acuerdo, y todos los aspectos que conocemos, es porque tu viaje necesita ser así. Tiene que ser más difícil. Necesitas ser un poco más fuerte para lograr lo que quieres. Puedo decir que son pruebas de resistencia, pruebas de perseverancia, pruebas de paciencia y, principalmente, de amor incondicional. Y si pasas todas estas pruebas, en realidad estarás más preparado que alguien que vive en total tranquilidad. Pero eso no significa que estarás vibrando más alto que él. Todo depende. Hay muchos factores que indican el nivel de vibración de cada uno de ustedes. Al final de este viaje, tendrás muchos códigos en tus manos, y entonces sí, te podemos decir qué hacer con ellos. Pero ten por seguro que lo que tienes en tus manos es algo valioso, es algo muy importante, y algo que sin duda los hará avanzar mucho en comparación con quienes no cuentan con los códigos. Pero como siempre digo,
todo es una elección. Si eliges no creer en los símbolos, pensar que todo esto es una tontería, está bien. Continúa la caminata. Y de frente serás diferente a los demás. No hay manera de que no haya diferencia. La habrá y será inmensa. Ahora voy a ir tras ello. Haré todos los códigos en un solo día. No funciona así. Todo debe hacerse gradualmente, que todo se vaya ampliando uno a uno, máximo 2 códigos por día. Entonces, date cuenta de que no tiene sentido querer avanzar rápidamente basándote en lo que hemos pasado, pensando que eres muy inteligente, porque la inteligencia no te llevará a ninguna parte. Hazlo de corazón, poco a poco, uno cada día y todo irá bien. Terminarás mucho más tarde que los demás, pero habrás realizado el paseo correctamente. Lo importante es hacerlo, lo importante es creer en lo que se está haciendo. Ese es el defecto que tienes. Necesitas ver resultados, resultados. Si el resultado es débil o inexistente, no sirve de nada, eso no sirve de nada. Muy bien, sigo repitiendo, estas son opciones, y cada uno tendrá que hacer la suya. Pero siéntete muy cómodo en elegir seguir los códigos, ¿o no? No. Quien no haga los códigos no irá a la quinta dimensión. No, yo no dije eso. Simplemente habrá un gran retraso, todo cierto. Llegarás mucho más tarde que los demás. Pero continúa tu camino, no hay problema. Así que sepan que aquí nada se hace a modo de broma, ni para ahorrar tiempo o llamar la atención. Todo tiene un propósito, y este propósito lo están cumpliendo los que creen, por aquellos que hacen el viaje diariamente. Entonces, continúa. Prácticamente llegamos a poco más de la mitad del camino. Pronto todo esto llegará a su fin, y entonces sí, sabrás qué hacer con estos códigos, y tendrás mucho trabajo que hacer con ellos. Pero lo repito, y lo repetiré siempre, todo es una elección, y cada uno puede hacer la suya. Gracias, yo soy el Arcángel Miguel. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, amados amigos de la luz, ustedes son los arquitectos de su experiencia. Cada personalidad creada tiene libre albedrío, para explorar la vida en todos los aspectos, pero hasta que nos alineemos con el alma, no habrá paz en todas las circunstancias. Con las alineaciones, el poder del alma está completo. En este magnífico lugar del ser, donde se conocerán nuevas expresiones de la creatividad, en todos los momentos en los que encuentras la paz interior, el mundo que te rodea sigue enfurecido con mentiras y discordia. Con la mayor sabiduría, te digo que no le des poder. Concéntrense en la luz, y desarrollen una sensación de tranquilidad, que sea tan acogedora que no puedas sentir ninguna tormenta. Los conflictos siempre harán estragos, pero puedes tener calma dentro de tu propio ser. Permite que las cosas se muevan, y cambien mientras llevas tu energía de regreso a tu lugar de paz. No den poder al odio, ni al miedo. Aléjate, y crea aún más belleza en tu interior. Desear la sanación te permitirá volverte pacífico con tu enfoque continuo, para lograr el mejor resultado. Si deseas alegría, aprende a reír durante todo el día. Sonríe, relájate y sabes que cada célula responde a tu liderazgo creado por intención. Háblale a tu cuerpo en suaves tonos curativos, y te será de gran utilidad. Tu cuerpo está compuesto en gran parte de agua, que tiene memoria. Permite que este conductor de espíritu,
y vida cree patrones de magnificencia dentro de cada célula. No le des poder a la negatividad, y tu cuerpo responderá con amor. Centrar la atención en la verdad y la luz, garantiza que el camino del plan es tu alma. La dirección se perderá muchas veces en el camino, pero separarse del ruido que lo rodea, ayudará a la redirección y la claridad. No den poder a los que luchan. Mantente fuerte en tus altas vibraciones, mientras superas la oscuridad con tu propia luz. El objetivo que compartes con otras almas de luz, es la realización del último sueño despierto. Permitir solo pensamientos de alta vibración, asegurará la perspectiva de única alegría. Esta será tu conciencia, ya que nada más será conocido. Recuerda que tienes el poder creativo, para cambiar hacia un brillo en una transformación magnífica, te impulsará hacia adelante en cada momento. Dale tu poder a la verdad, y a la luz. En esta realidad, no existe nada más. Hay tantas cosas por las que estar agradecido, en las circunstancias cotidianas. Haz que estos momentos cuenten a medida, que avanzas hacia los cuerpos de luz, mejoras y regresas a la exploración en manualidades. Tantos regalos esperan tu descubrimiento. Eres parte del plan más grande de todas las estrellas y planetas, en la culminación de un viaje sagrado. Ustedes son las amadas almas que han desafiado la densidad, que requiere trascender todo al espíritu para sobrevivir y prosperar. Nada más importa en tu sagrada existencia. No le des tu poder a nada más. Te quiero tanto. Gracias, somos los Pleyadianos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.